Evangelio de San Juan, capítulo 2, las bodas de Caná. Esa referencia que hizo la hermana Navarrete me dice que estuvieron tomando notas. ¿Cuántos milagros tiene Mateo? 21. Marcos. 19. Lucas. 7. Ya estamos adivinando. Mateo y Marcos tiene 21, Lucas 19 y Juan tiene 7. ¿7 qué? Señales. 7 señales. ¿Qué diferencias hay? ¿Qué diferencia hay entre un milagro y una señal? Las señales te siguen. Y el milagro también. La señal tiene, o sea, el milagro es el uso sobrenatural del poder de Dios. Y la señal es ese mismo, solo que con la intención de presentarnos un mensaje a propósito. Qué bueno, buenos estudiantes, pónganse un 100 todos, se ganaron un café. Voy a salir de aquí, vamos a tomar café. Muy bien, ya oramos y ya mencionamos parte de lo que estuvimos hablando la semana pasada. Vamos a ver una vez más la lectura a esa porción, solo que hoy la vamos a resumir hasta el versículo 7. No, mejor vamos a leerlo todo, porque no podemos. Vamos a leer por ahí, especialmente por los que no estuvieron. Del 1 al 11, el Evangelio de San Juan, capítulo 2. Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Dice así la palabra del Señor. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevarlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Padre, una vez más, Padre Celestial, nos allegamos a ti para pedirte que en el nombre de Cristo Jesús tú bendigas esta porción, que por cierto ya es bendita, solo que, Padre amado, pedimos que a nuestra medida de que hay que recordarnos, de que hay que volver a empezar, o volver a recordar, volver a leer, Padre amado, tú nos ayudes hoy, la luz, la guianza, el ministerio de tu Espíritu Santo hoy sea tan especial, tan grato, que aprendamos, que nos refresque lo aprendido, que nos refresque lo sabido, y que, Padre amado, nos ilumine a lo nuevo, nos guíe a lo nuevo, y que el Padre amado sobre todo nos haga saber cuál es el propósito de esta enseñanza. A ti la honra y la gloria por lo que se va a alcanzar a hacer, por lo que tú vas a hacer en medio nuestro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ocupe su lugar, hermano. Gracias. Como ya hace 8 días empezamos esta historia, no vamos a mencionar algunas de las cosas que ya lo dijimos, como lo mencionó la hermana y como lo
Lo repasamos así brevemente. Lo que sí vamos a usar o a mencionar esta hora es precisamente, y podríamos llamarle a este segundo mensaje, la lección de las 6 tinajas o las 6 vasijas, porque nos vamos a concentrar precisamente ahí. Ya hemos hablado de la boda, de los convidados, entre los convidados está Jesús, sus discípulos. Ya hemos hablado de María, que le ha ido a pedir o presentar la necesidad que se les ha terminado aquí. Entonces ya nos concentramos en la segunda parte de esta historia, que es donde Jesús entra en acción, ya literalmente como inicio de su ministerio. Es la primera vez que Él empieza o emprende lo que va a ser el primer milagro, y con ello, entonces así, dar lo que el apóstol Juan escribe acá, dar el inicio de lo que serían las señales de que Él era el Hijo de Dios, Él era el Mesías. Entonces, cabe mencionar acá, hermano, que muy a diferencia de los otros evangelios, las señales precisamente demostrar, dijimos dentro de lo que hablamos la semana pasada, que los evangelios, los 4 en sí, son biografías teológicas, o sea, habla de la persona de Jesús, pero con la intención, el propósito de presentarnos no al hombre, sino al ser divino que estaba en él, o que era al 100%, Jesús hombre y Jesús Dios al mismo tiempo. Entonces, los 4 evangelios se dan a la tarea de presentarlo a sus diferentes oyentes, a sus diferentes remitentes, porque son cartas de alguna manera donde van a llegar, y vamos a hablar de eso en este tiempo que hablamos de Juan. Juan ha sido llamado el teólogo, ha sido llamado el discípulo amado, el más joven, por cierto, de los 12 que inicialmente empezaron el ministerio. Es el último en morir, es el único en morir en condición bastante difícil, no solamente por ya ser viejo, sino que algunos creen que también murió crucificado. Otros hablan de que murió ya así de viejo, ya refugiado o más bien olvidado en la isla de Patmos. Pero no sé si fue aquí donde yo hice esta mención, que no lo hago a manera de confundir, sino que a manera de ir leyendo y analizando, escudriñando más bien lo que son los escritos de Juan, que son ¿cuántos? ¿Cuántos escritos o cuántos libros? ¿Cuántas cartas escribió Juan? ¿Uno? El primero, vamos a ver. Bueno, esperen, vamos despacito. El Evangelio, Juan. Luego, 1, 2 y 3 epístolas. Y Apocalipsis. Muy bien. Dentro de estas últimas hay una discusión o discrepancia, o no sé cómo llamarle, pero no quiero sembrar dudas ni cuestiones acá que pudieran provocar una confusión o tal vez, no sé cómo llamarlo, problemas. Porque algunos teólogos piensan que Apocalipsis le escribió antes de escribir sus epístolas, o por lo menos las últimas 2 epístolas. Acuérdense que él escribió 3, una primera, segunda y tercera de Juan. Es el mismo que escribe hoy aquí y es el mismo que escribe el Apocalipsis. Entonces hay una cuestión allá, pero que al final pues solamente es si tomamos esa idea o aceptamos más bien esa idea o ese orden cronológico que habría de Apocalipsis primero y luego las epístolas, sería más bien solamente para un asunto más teológico, más de investigación, más de entender algo tal vez más profundo. Al final es la palabra de Dios inspirada en el orden que se dio, que no altera nada
el ser tomado como libro inspirado, como libro de información, como libro de edificación y como en este caso como libro que nos guía en un aspecto más espiritual, más tomado personalmente, como lo es llamado acá las señales, ¿verdad? Así de que vamos adelante pues, con esto de las señales, pero no confundirlo, solamente las estoy dando como información. Si usted lo lee por ahí o si alguien lo dice, pues usted ya sabe, no vamos a entrar en discusión que sí, que no, que por qué, simplemente pues si lo aceptamos así, no cambia nada, no altera nada, nadie se va al infierno por hacer ese cambio, ¿verdad? Todos vamos para el cielo. Amén. Muy bien, volvamos a las tinajas. En primer lugar dijimos, y esto sí cabe mencionar, que el apóstol Juan es el único que escribe de este acontecimiento. Ninguno de los otros 3 evangelios lo menciona, con toda la narrativa, con todos los datos que nos dan de fechas, lugares, nombres y eventos, como lo es Los Ángeles, los pastores y todo el nacimiento, y como hay otras cosas, como los mismos milagros. El apóstol Juan se ahorra muchos detalles, pero por el otro lado, especialmente este caso o esta porción, que para mí, en lo personal, debió de haberlo registrado también Mateo, Marcos y Lucas. Pero bueno, habrá alguna razón por la que no lo hicieron. Ahora, otra razón, otra cosa que vemos acá, los detalles que el apóstol habla solamente en esta historia que no está allá. Para empezar, que ya hablamos de la fiesta, de todo eso, y vamos a lo que hoy nos ocupa, el hecho de que el apóstol Juan tiene la atención o tiene el interés de hablarnos específicamente de 6 tinajas que tienen que ver. Si vamos a hablar de un milagro, si vamos a hablar de ¿por qué no dijo? Así se reservó el hecho que acabo que nadie más lo iba a escribir, pero bueno, hoy vamos a entender por qué el apóstol Juan habla específicamente de 6 tinajas. La cantidad, su naturaleza, porque dice que eran de piedra. Ahí ya nos está dando bastante información para lo que vamos a hablar. Nos está hablando de la naturaleza de las vasijas o de las tinajas. Eran de piedra. Eso significa que eran de una sola pieza. Cada vasija, cada tinaja era de una sola pieza, que era de piedra. Y aquí ya empezamos a ver algo bien claro. Dice que ahí estaban, versículo 6, y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua. Miren, era para agua, no para vino. E inmediatamente dan las razones, porque dice que esas 6 tinajas estaban ahí para agua porque era conforme al rito de la purificación de los judíos. Muy bien, solamente con eso ya nos da a entender allá que en realidad esa boda no era cualquier boda, porque para estar ahí o para tener vasijas de purificación, los dueños de la casa, pues especialmente los novios, eran religiosos y eran de aquellos como no amanecer, hueso colorado. No pensé que iba a haber hasta un aplauso por ahí, ¿verdad? Sabían lo que creían y lo guardaban, eran celosos. Y aún en una boda tuvieron ese cuidado. No se limitaron, no se olvidaron, guardaron hasta ese detalle de que conforme a la purificación que se creía desde el Antiguo Testamento, eso no fue solamente porque eran vecinos allá del pastor o porque se querían llevar bien, no. Eso era porque en verdad
aparte de ser religiosos, el personaje, ya sea el dueño de la casa, que debe haber sido el novio, o el mismo novio, alguien cercano, o el mismo novio, era de alguna forma o fariseo, o era una cosa de un tipo así, principal, como lo llaman en otros registros. Era un principal de la sinagoga, o era un fariseo, o era alguien, o un rabino, un maestro de la ley, era alguien, hermano, que para haber tenido esas vasijas de ahí no era cualquier otro. Usted no se lleva un altar a su recepción, a su boda. Ya, el pastor nos casó y dijo amén, y lo que Dios uno, vámonos a los tamales y ya. Se olvida, ¿verdad? No, ahí ya estaban en las bodas, ya estaban en la fiesta. Y ahí estaban esas tinajas que eran como costumbre, como tradición, como cuestión religiosa. Era un asunto de purificación. Ahora, ¿por qué se cree o por qué mencionar o creer que los de casa o de la fiesta, los novios, eran religiosos? Porque si vemos también el resto de los evangelios, los fariseos eran tan celosos hasta para lavarse las manos. Porque en un momento llegan con Jesús y le dicen: oye, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Dentro de sus quejas, dentro de sus observaciones, dentro de sus críticas, fíjese que hasta los hermanos, hasta los discípulos que se sentaron a comer, iban hambrientos, tal vez después de una jornada evangelística o yo no sé, llegaron, se sentaron, comieron y ahí estaban los religiosos, los fariseos, muy espirituales, viendo y vieron que los hermanos se sentaron, empezaron a comer, y lo primero que hicieron fue llegar con Jesús y decir: el proceso de purificación, la observación de la purificación, porque según la costumbre o la tradición de la purificación, se lavaban las manos, al entrar a la casa se lavaban las manos, o sea hay sus grados o sus niveles, sus lugares de purificación, porque en el templo, allá en el templo había un proceso de purificación, en las casas había un proceso de purificación, en la mesa había un proceso de purificación, en la familia había un proceso de purificación. O sea que el tiempo no nos alcanza para leer cada uno de esos detalles de purificación, pero volviendo a este punto de la historia, ahí estaban. Porque se tenían que lavar, se tenían que purificar, ¿verdad?, al entrar a la casa. Era lo primerito. Tuvieron que haber lavado, se sentaron a la mesa y antes de empezar a comer se tuvieron que lavar las manos, se tuvieron que lavar hasta los pies. Las vasijas también tenían que pasar un proceso. Les pasaban un plato y les cambiaban plato, tenían que pasar un proceso de purificación, los platos y todo lo demás. O sea, era una cuestión tan minuciosa, tan atenta de purificación. Entonces ahí estaban esas vasijas, que era precisamente el agua de esas vasijas, era para la purificación, no era para vino. Vamos a ver viendo las diferencias, los cambios que Cristo usó. Si nos damos cuenta ahí, ya con todo eso, Juan nos está enseñando algo tan precioso, que Cristo se fue, rompió los límites, rompió la tradición, rompió las costumbres, se fue más allá de lo que los ancianos y los maestros de la ley están imponiendo al pueblo, y eso mismo Él usó para mostrar no solamente las señales, sino también el poder que tenía para que, en verdad, Él nos está presentando un nuevo pacto, una nueva obra, una nueva gracia, un nuevo amanecer, algo diferente con la gloria del Señor. Bueno, y en el momento entonces, cuando María les dice a los que estaban allá, lo que Él les dijo. Así que lo primero que Jesús hace, les dice: llenen las tinajas. Y les tuvieron que llenar. Pero lo importante acá es que les dice: llénenlas hasta arriba. No medias llenas, no, hasta arriba. Las 6.
Aquí hay una cosa que quisiera mencionar. Escuchaba yo ese proceso de purificación. Si esas habían tinajas que también, o utensilios que habían sido usados, en el caso, dice ahí que ya se había terminado el vino, habían otras vasijas que sí, en algún momento también pudieron haber sido de piedra. No normal, era de barro, pero si hubiera en este caso, el vino que se acabó, hubiera estado en vasijas de piedra, tuvieron que haber pasado un proceso también de purificación esas mismas vasijas, porque no podían poner un vino nuevo en una vasija que estaba contaminada. No podían traer una vasija que la usó allá en la fiesta pasada y no la lavaron bien y entonces todavía tenía residuos ahí como de vino o algo, o un olor de vinagre o algo que ya se estaba echando a perder. Entonces tenían que pasar un proceso de purificación para volverlas a usar y poner vino nuevo. O sea, era un proceso. Entonces, una manera, una observación acá de purificación de las mismas vasijas era esto mismo. Había un lugar que se llamaba, y disculpen, lo voy a tener que leer porque se me olvida. Había un lugar específicamente para la purificación que se llamaba mikve, M-I-K, V pequeña E, mikve. El mikve, y ahora vamos a entender cómo. Cuando usted se mete a estudiar, empieza a entender no solamente esta historia, sino otras más. El mikve era un asunto que no cualquiera lo tenía. En el templo el mikve era un asunto como un estanque, pero tenía sus características que tenía que cumplir. Y dentro de esas características era que tenía que ser formada por 7 gradas. No 5, no 6, no 3, no 2, 7. Si no tenía 7, no calificaba para hacer un lugar de purificación. Aquí cabe rápidamente mencionar que la numerología en la Biblia encierra muchas cosas, significados, símbolos, señales, como es el caso de los milagros. Entonces el número 7 significa perfección. También habla de los 7 días de la semana y muchas otras cosas más. Pero bueno, aparte de las 7 gradas, cada grada guardaba un nivel de agua, porque lo que estaba abajo era agua. Pero una cuestión que significa mucho es que el agua no era estancada, no era guardada. El agua venía de una fuente, ya sea de un río o de un nacimiento que por ahí había y que tenía que circular. El agua no tenía que estar estancada. Entonces tenía que bajar y un proceso de purificación para las vasijas, o solo para las vasijas, era que se llenaban de agua, traían la vasija, la bajaban y acuérdense que cada grada tenía su nivel de agua. Tenían que meterla hasta abajo y solamente la vasija ya tenía que llevar agua, pero conforme la iban sumergiendo, cuando el agua que estaba circulando solamente tocaba el agua que ya venía acá, solamente con eso ya era para ellos un símbolo de purificación, hasta que el agua que estaba circulando topaba con el agua de acá, ya tanto la vasija como el agua ya quedaban de alguna manera reconocidas, aceptadas, tratadas como tanto vasija como agua purificada. Esa agua purificada ya era entonces para ser tratada, ser puesta y lavar los pies, las manos, las vasijas y los platos y todo lo demás. Había todo eso era un proceso. Eso me hace recordar, y con toda lógica y con
toda aceptación, considerar lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana cuando le dijo: sí, yo tengo un agua que si tú la tomas nunca más vas a tener sed. No le hablaba de la sed natural, le hablaba de la purificación, le hablaba de la limpieza, le hablaba de la pureza que esa mujer necesitaba. Y cuando Jesús le dice de que tome del agua que yo le daré, de su interior correrán ríos de agua viva, porque está hablando no de agua estancada. Está hablando de agua que circula, que da vida y que trae vida. Y esa misma agua es la que Jesús le estaba ofreciendo. Yo soy el que da, yo soy el agua, yo soy todo, yo soy el que da vida, yo soy el que... Entonces, cuando Jesús ofrece eso en su momento a la mujer samaritana, precisamente está ofreciendo esto mismo que purifica. Entonces, cuando vemos esta porción, que ahora consideramos las mismas vasijas que sirven para agua de purificación, ahora Jesús las va a usar ya no para agua para purificación, las va a usar para vino, y no cualquier vino. Porque mire lo que viene a continuación. Dice que cuando ya Jesús los mandó a que lo llenaran hasta arriba, que ya no tuvieran nada, ahora sí, vayan y hablen al encargado, al maestresala, el encargado, coordinador de la fiesta. Díganle que está bien. Cuando el maestresala lo probó, para su sorpresa, sin saber de dónde venía, sin saber qué había pasado con eso, él simplemente lo probó y para él ese vino era el mejor. Es más, dicen algunos que ese vino nunca él lo había probado. Tanto fue así que va con el novio y le dice: oye, aquí te equivocaste en algo, porque todo buen hombre, toda la gente, en todas las fiestas, primero se sirve lo bueno, y ya cuando no querer mucho, cuando todos han tomado, sirve de esto. Pero tú has hecho todo lo contrario, has guardado el mejor vino para darlo. Hace 8 días concluimos con esta porción, que Jesús da en abundancia, pero también en calidad. Y gloria a Dios, porque así es Él, así obra Él. Pero hoy, como les digo, hoy vamos a hablar acerca de las 6 vasijas. Y para empezar, bueno, por lo menos hay 2 cosas que quisiera mencionarles acerca precisamente de las vasijas. Que las vasijas tienen su forma y su material natural, eran de piedra. Pero al mismo tiempo, esas vasijas tenían un propósito definido, estaban ahí para algo, no estaban porque era parte del adorno, no estaban ahí porque para lucir, porque lo pusieron ahí como parte de la propiedad de la casa, ¿verdad? Como cuando hay una fiesta en la casa, pues tratamos de presentar lo mejor, para hacer sentir que se sienten en los mejores sillones, en las mejores sillas. Le adornamos bien la mesa para que los que lleguen a la mesa se sientan bien, se sientan cómodos, sean bien atendidos. Tratamos la manera de presentar lo mejor que hay en casa. Las vasijas no estaban para presentar algo bueno. Las vasijas no estaban ahí para ser lucidas o presentadas. No, las vasijas estaban ahí con un propósito. En primer lugar, eran de piedra, una sola pieza, pero al mismo tiempo estaban con un propósito. Nosotros, dice la palabra del Señor, como vasijas nuevas, presentémonos, dice ahí 1 Pedro, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Nosotros también, dice el apóstol Pedro, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea, que aquí lo que
la figura, la señal, el mensaje que nos está mandando esas vasijas de piedra es que nosotros también somos hechos, hemos sido formados, hemos sido alcanzados con un propósito claro. Dice ahí que nos acerquemos a Cristo, que es la piedra viva, que es, de alguna manera, fue desechada por los hombres, pero para Dios escogida, es especial, es grande, es valioso, nuestro Señor, para que nosotros también nos acerquemos a Él. Otra de las cosas que contemplamos en la vasija también es que eran instrumentos. Por mucho tiempo, hermano, no sabemos por cuánto tiempo esas vasijas hicieron sentir bien al que fue purificado. No sabemos cuántas veces esa vasija fue útil para que aquel que se haya acercado ahí para que lo purificaran, ya sea en la cabeza, en las manos, en los pies o sus platos, le infundiera confianza, le inspirara confianza, lo hiciera sentir bien. Porque en esa vasija fue tomado algo que fue aplicado a su vida. Nosotros también, hermano, hemos llegado a entender que nosotros somos los recipientes del Espíritu Santo. Somos templo, nada más y nada menos. Somos templo del Espíritu Santo y somos llamados a ser llenos del Espíritu Santo. No medio llenos, no medio usados, no medio entendidos del Espíritu Santo, no. Somos llamados a ser llenos, a ser saturados, a ser instrumentos útiles, santos para la gloria de Él, con una llenura plena del Espíritu Santo. Esa es una de las enseñanzas que encontramos acá. Cristo cambió todo. Lo que en algún momento solamente sirvió para purificación, Cristo lo usó ahora para hacer sentir de lo mejor. Él dio lo mejor, dio un vino que nunca antes había sido tomado, nunca antes había sido disfrutado. Así es cuando el Señor nos llena, cuando el Señor nos usa, somos tan útiles delante de Él, somos tan de bendición para otros, somos otra persona, pero tenemos que ser llenos de su Espíritu Santo. Esa es una de las señales, es una de las enseñanzas que encontramos en una de estas, más bien en esta lección con estas 6 vasijas. Muy bien, pero hay otro punto también bastante importante acá. Cristo lo que lo llenara hasta arriba. Estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito. Mire, dice, en las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Dice que es el detalle que aquí también tuvo Juan para hablar de la medida. Ya nos dijo que eran de piedra, que eran para agua. Ahora nos da la medida. Nos habla de la capacidad de cada una de esas tinajas. Y nos describe la cantidad con toda seguridad. Cabían 2 o 3 cántaros, no más ni menos. Y el versículo 7 termina diciendo que Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Ahí concluye o nos habla estos 2 versículos. Nos dice de la cantidad que le cabía, y al mismo tiempo el 7 termina diciéndonos que fueron llenos hasta arriba. Entonces, eso nos habla de la segunda característica de esas vasijas, que tenían una capacidad específica. Habían sido diseñadas para tener una capacidad, no menos de eso, una capacidad completa, total, fue que estuvieran llenas. Eso significa, ¿no?, que que sí pudieron haber sido útiles, pero no tanto, no a la magnitud, no a la felicidad, a la armonía de lo que conllevaba estar en una celebración como una boda, que, como dijimos la semana pasada, la pureza y la cantidad contaban. ¿Por qué? Porque esas vasijas tenían una capacidad específica.
así usted y yo. Tenemos una capacidad de la que yo le he dicho otras veces. Usted es útil para la gloria del Señor. Como Él quiere, donde Él quiere, a la manera que Él quiere, pero aquí todos son útiles para la gloria del Señor. Nadie se sienta menos, nadie se siente inútil, nadie se siente que no puede, nadie se siente que no, porque cuando usted sea lleno, cuando nosotros seamos llenos de la presencia de Dios, de la parte de la misma presencia del Espíritu Santo, entonces Él mismo nos capacita, Él mismo nos equipa, Él mismo nos usa, Él mismo nos hace útiles, Él mismo, hermano, nos mueve y nos hace efectivos para la gloria del Señor. Nadie hace nada por sí solo. Nadie es efectivo porque puede solo. Alcanzaremos en algún momento a hacer algo, pero nada comparado cuando uno está lleno de la presencia del Señor y satisfecho, o más bien dispuesto a hacer lo que el Señor le ha mandado a hacer. Cuando estamos llenos de la presencia del Señor, entonces tenemos una capacidad específica. Yo quisiera que todos en algún momento, y si fuera hoy, le pidiéramos a Dios que Él nos llenara de lo que Él quiere llenar, como Él quiere llenarnos, a la medida que Él nos dé, a la medida que Él quiera, pero que seamos llenos de la presencia, de todo lo que nos quiere dar. Hay, por lo menos, ya para terminar, hay 3 cosas que el Señor nos manda para estar llenos. Y si estamos vacíos, que el Señor nos ayude. En primer lugar, en Efesios 5:18, el Señor nos habla que podemos y necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Dice ahí Pablo, una vez más escribiendo en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. ¿Qué dice ahí? Antes bien, ser llenos del Espíritu Santo, en el cual que hay, no hay nada, no hay ley, no hay nada, no hay absolutamente nada. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, hermano, somos llenos de su gracia, de su bondad, somos acertados, somos útiles en las manos del Señor. Entonces, nosotros tenemos la capacidad para ser llenos del Espíritu Santo. Gracias. Nosotros tenemos la capacidad de ser llenos del Espíritu Santo. Fuimos formados, fuimos creados a la imagen de Dios, en la mente de Dios, a la manera de Dios, y eso nos hace que tenemos también la capacidad de ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Hay otra observación también acá de lo que tenemos que estar llenos. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en vosotros en abundancia y todo conocimiento. Aleluya. Tenemos que estar llenos de la palabra de Dios, hermano, para dar una buena respuesta, para dar un buen consejo, para solucionar nuestros problemas, para tener unas buenas decisiones, para tener lo mejor en nuestra vida. La palabra de Dios tiene que morar en abundancia. Eso significa que tenemos que estar llenos de la palabra del Señor. El mejor ejemplo es Cristo. En su humanidad, en su condición de hombre, cuando Él fue tentado allá en el desierto, no hizo ningún milagro, no obró una cuestión sobrenatural. Él respondió a la capacidad que usted y yo podemos tener. Él respondió acerca de la palabra. La palabra dice, el Señor dice, la palabra dice, está escrito. En la forma que él haya defendido, haya salido avante, fue precisamente en el conocer la palabra del Señor. Porque el conocer la palabra del Señor es muy importante. Y usted y yo estamos en la capacidad de ser llenos de la palabra del Señor. Amén. La otra vez mencionaba yo que tristemente se nos ha perdido y se nos ha pasado, se nos ha olvidado un detalle muy importante, especialmente en el tiempo de la escuela dominical. Yo recuerdo que hace tiempo preguntábamos, ¿cuántos trajeron su Biblia? A ver, levante, y levantábamos nuestra Biblia y tomábamos nota. ¿Y cuántos tratados repartidos?
Y ahí decía cada quien, no, voy a repartir 2, 3, 4, 5 y ya. ¿Cuántos evangelizados? Y dentro de esas preguntas nos decían, ¿cuántos capítulos leídos, hermano? Y decían, nos reportaban, ¿no? Yo 2, 3, 4, 5. Y al final había una tabla y ahí mirábamos tantos de asistencia, tantas Biblias, tantos tratados repartidos, tantos capítulos leídos, tanto ofrenda. Había un reporte escuelamente. Hoy ya no, esas tablas o las quitaron o nunca las usaron o las escondieron, yo no sé qué pasa. Pero qué tan importante es tener esa iniciativa, de tener ese detalle tan especial. Amén, amén. Hoy tenemos ese método o ese estilo de leamos o estudiemos de las preguntas. Pero no, eso no reemplaza, no quita, si en algún momento vamos a dejar de usar las preguntas, usted debe de seguir leyendo. Amén, amén. Usted debe de seguir estudiando, usted debe de seguir memorizando. Usted debe de tener la iniciativa, de tener la prioridad, de tener el cuidado de leer, de memorizar, de estar lleno de la palabra del Señor. Amén. Eso nos va a ayudar, le decía yo hace un momento, eso nos ayuda a tener la respuesta, a tener el consejo, a tener la opinión, a tener la reacción, a tener todo aquello, hermano, que la palabra de Dios nos ayuda, nos auxilia. El Espíritu Santo es tan fiel. Aquí nadie puede decir, ay, hermano, yo para eso tengo una memoria. Es que no depende de usted. Usted lea, ore primero, vamos a leer, y en su momento el Espíritu Santo le va a refrescar, le va a recordar, le va a ayudar, hermano, para la situación que esté librando, la palabra de Dios, el Señor le va a traer la palabra de Dios para que usted la recuerde, la tome, la use para su honra y su gloria, y también para bendición suya. Entonces, como vasijas útiles en las manos del Señor, también somos llamados, somos exhortados a estar llenos de la palabra del Señor. Y dice la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 8, que tenemos que estar llenos de todas las virtudes del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, paz, templanza. Todo lo que Gálatas habla acerca del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo. De todas esas virtudes somos exhortados a estar llenos. ¿Tenemos la capacidad? Ay, hermano, es que mire, el amor está bueno, pero la paciencia, ay, sí me falta mucho, hermano, pero la palabra de Dios es la palabra del Señor. No podemos decir que estamos llenos de uno y que nos falta el otro. Tenemos la capacidad, estamos hechos, estamos diseñados, estamos formados, hemos sido dejados, hemos sido enviados de parte de Dios para que estemos llenos de todas las virtudes que el Señor nos ha preparado para nosotros. Así que el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, paz y templanza, sin faltar una sola de ellas, estaremos llenos de la plenitud del Espíritu Santo. De todas las virtudes, la paciencia. Ay, hermano, ¿cómo nos falta, verdad? ¿Cómo se nos va? ¿Cómo se nos quita en un ratito? Podemos amanecer con toda la disposición de hoy sí. Hoy sí vamos a estar pacientes. Hoy sí vamos a empezar. Pero resulta, hermano, que somos tan impacientes y que en cambio de ser pacientes, nos airamos. Tomamos decisiones tan erróneas que al final no nos ayudan para vivir. Quiero compartirles una ilustración que escuché, porque en algún momento somos impacientes, ¿verdad? No, o solo me pasa a mí, porque si solo me pasa a mí, entonces déjeme traer un espejo para predicarme solamente. Había
había un muchacho bastante impaciente, era colérico, era arrebatado a sus decisiones bien fuertes. Fue con su papá un día y le dijo: papá era predicador, le dijo: papá, ayúdame a tener control, a tener todas esas virtudes de paciencia, amor, gozo, paz, porque yo no puedo. He luchado muchas veces, he tratado, he tenido la buena iniciativa, que me levanto todos los días, pero termino fracasando, termino que no puedo. Entonces viene el papá y le dice: mira, mijo, cada vez que te vayas a molestar o que estés en un momento colérico, de desesperación, de impaciencia, de arrebato, ve y clava un clavo. Por cada momento, por cada ira, por cada enojo, por cada ese espíritu de desesperación, ve y clava un clavo en la pared. Clavo. Aquí le dio el clavo, le dio el martillo y lo dejó. Ya solo oía el pastor solo oía los martillazos, y ya pues clavando. Y ahí estaba llena la pared de clavos. Pero pasó el tiempo, pasaron los días. Y por fin el papá le preguntó que cómo le iba. Le dijo: papá, el primer día clavé 50. Ah, qué bueno. Y el otro día clavé 52. Y el otro día no le quiso preguntar, ¿no? Bueno, pues sí. Para su sorpresa, para lo que el papá esperaba, pasaron otros días y le dijo: te voy mejorando, ya he pegado 30, y volví, pegué 25, pegué 20, pegué, hasta que llegó el día que dijo: hoy no pegué ni uno. Ah, bueno, pero sigo teniendo unos arrebatos, nomás que me controlo. Ah, bueno, ahora lo que haces, por cada vez que ya no clavas, ahora quita. Por cada vez que estás, porque le dijo: ya he experimentado, ya hoy vivo un momento de autocontrol, de hoy me gozo, me alegro de eso y ya no voy a ir. Bueno, entonces ahora vamos a hacer todo lo contrario. Hoy, por cada triunfo, por cada día que termines en victoria, ve y desclava, quita un clavo. Y así pasaron los días y fue quitando, y fue quitando, y fue quitando, y fue quitando. Hasta que por fin llegó el día que dijo: hoy quité el último clavo. Hoy sí, estoy con la bendición del Señor. Bueno, muy bien, le dijo: ahora ven para acá. Y se lo llevó. Se lo llevó atrás de la pared. Le dijo: mira lo que queda, todo lleno de clavos, lleno de hoyos, ya no hay ningún clavo, ya venciste, ya tienes la victoria, ya tienes la bendición, pero resulta que ahí queda todo eso, ahí quedan las cicatrices, ahí quedan el resultado, quedan las marcas, pero cada una de ellas te va a hablar de que tú tienes la capacidad, porque Dios te hizo capaz de controlar. Las vas a seguir viendo, porque rellenar eso va a ser más difícil. Se va a ver como quiera, va a quedar la muestra, va a quedar la marca, pero cada una de ellas te va a enseñar que tú eres capaz. Hermano, usted es capaz de ser lleno, de tener la experiencia y la llenura del Espíritu Santo. El tema de nuestro campamento es: queremos ver tu gloria. Yo le pregunto: ¿acaso usted no ha querido ver la gloria de Dios? ¿O desde cuándo no ha pedido y no ha suplicado y no ha orado? Estamos en la pared clavando clavos y no hemos alcanzado. No ha llegado el día de dejar de clavar clavos, de poner clavos. No espere para el campamento. Y aún sin pasar el campamento y usted sigue clavando clavos, va
para ver la gloria de Dios no se detenga. Amén. Aquí oramos para que toda nuestra iglesia tenga una experiencia con el Espíritu Santo, tenga una llenura del Espíritu Santo, tenga una llenura de la palabra y tenga una llenura de todas las virtudes que nos harán ser vasijas útiles para la gloria del Señor. Padre, gracias en esta hora. Que a la medida que vamos viendo tu palabra, descubrimos, Señor amado, todas las enseñanzas que tú has dejado. Gracias. Enseñanzas que nos dan, Señor, una luz, un entendimiento de lo útil que podemos llegar a ser. Tú nos has hecho con una naturaleza tan única para tener capacidad, para llegar a tener la cabalidad de lo que tú has esperado en nosotros. Gracias. Perdónanos porque en nuestra condición, en nuestra desesperación y a nuestra manera no hemos alcanzado a tener esa plenitud, esa llenura, y por lo tanto no descubrimos la capacidad que tenemos, la habilidad que algún día podemos llegar a entender y conocer de lo que tú quieres hacer en nosotros. Aquí hay predicadores, aquí hay maestros de escuela dominical, aquí hay diáconos, aquí hay músicos, aquí hay cantores, aquí hay un sinfín de ministerios que tu Espíritu Santo quiere levantar. Y Padre amado, no solamente queremos ser vasijas puestas para un propósito religioso, de costumbre, de tradición, no. Queremos ir más allá. Queremos tener una purificación, queremos tener la llenura, queremos tener la pureza, queremos tener todo aquello, Padre amado, para lo cual tú nos has diseñado. Nadie somos inútiles aquí. Nadie podemos vivir una vida vacía, sin sentido, sin fruto, sin propósito, sin meta, sin sueños, sin anhelos. Todos, Padre amado. Hoy pedimos que esta palabra more en nuestro corazón y nos haga entender que en su momento tú harás grandes cosas en nuestra vida. A ti la honra y la gloria en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.